Tercera clase, o cordón de Kumihimo. ¡Comenzamos! En esta tercera clase de nuevo vamos a utilizar 8 cordones en dos colores, 4 y 4. Como en el primer modelo o clase que vimos, podemos utilizar la disposición de colores tal y como veis en imagen, por un lado los verticales y por otro los horizontales, pero en esta ocasión vamos a cambiar el orden, los vamos a contrapear, uno de cada color en función de la ranura, es decir, los vamos a cruzar. Después, al finalizar el vídeo, veremos cómo quedaría esta disposición inicial y veremos también la combinación que vamos a tejer. Si habéis llegado hasta aquí, os invito a que veáis la primera clase de este curso de Kumihimo. En él os cuento materiales y disposiciones iniciales que necesitamos para realizar estos cordones. Pues bien, a diferencia de los dos tutoriales anteriores, en esta ocasión me voy a ayudar de un soporte para colocar mi disco de Kumihimo. Un bote de cristal lo suficientemente elevado como para que caiga el contrapeso que colocamos en estos cordones y me permita ir tejiendo sobre una base estable. Al igual que en ocasiones anteriores, la disposición inicial se corresponde con los colores verticales 32, 1, 16, 17, colores contrapeados, ya lo hemos dicho, y en las horizontales 24, 25, 8, 9. Comenzamos con los movimientos. Vamos a comenzar moviendo los cordones azules en el sentido de las agujas del reloj, 32 al 7, 16 al 23, 24 al 32, 8 al 16. Le llega ahora el turno a los cordones de color rosa y los movimientos serán del 1 al 26, 17 al 12, 9, 1, 25, 17 y, al igual que en el segundo modelo de cordón que realizamos hace unas semanas, debemos recolocar los cordones horizontales y reposicionar en los números iniciales para de nuevo repetir estos dos pasos tantas veces como sean necesarias para terminar con los cordones que hemos preparado o hasta tener la medida que necesitemos del cordón resultante. Fácil, ¿no? Yo creo que sí. Vamos a repetir unas cuantas veces este paso hasta que interioricéis los movimientos, ya que se trata de ir repitiendo. Podéis apuntar la secuencia, ralentizar la velocidad del vídeo para verlo con más detalle, lo que sea necesario, pero os aseguro que con un par de repeticiones iréis soltando la mano, cogiendo destreza y no os costará nada. Como siempre que terminamos un paso completo, debemos ajustar bien la tensión de los hilos, asegurarnos que el cordón quede centrado y ayudar al contrapeso a que haga su función y vaya tensando correctamente el cordón resultante. Ya sabéis que para estos tutoriales tengo una ayudante súper aplicada que me ayuda y aprende a la vez que realizamos estos tutoriales. Ya la veis por aquí cómo trabaja. ¡Qué bonita y aplicada es mi chica! Cuando trabajamos con el disco de Kumihimo y los pesos, debemos asegurarnos que este no apoye en el fondo. De manera que, como el cordón que vamos realizando va creciendo, con una pinza o clip podemos ir subiendo y enrollando el cordón resultante sobre este. Si te está gustando la idea de hoy y todavía no estás suscrito, te invito a hacerlo. Es totalmente gratuito. Puedes hacerlo pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla y si activas al lado la campanita, te llegará una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo y de esa manera
no te perderás nada. También puedes regalarme un dedito arriba, comentar qué te está pareciendo esta idea o compartirla con tus amigos y seguidores en redes sociales. Eso me ayuda un montón. A todos y cada uno de vosotros que habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Y mirad el resultado. Así de bonito es como está quedando nuestra combinación de colores y disposición de hilos en este nuevo cordón. Retiraremos el contrapeso y montaremos la pieza que necesitemos, una pulsera, un collar, depende cuál sea el objetivo de este cordón. Y como os prometía al inicio, os muestro un cordón tejido con esta secuencia de movimientos, colocando en este caso los cordones como veíamos en el inicio, mismos colores en la vertical y diferentes en la horizontal. Podéis apreciar que se parece bastante a la espiral que hicimos durante la primera clase y el tejido es más apretado. Para estabilizar y darle tensión al cordón, lo giro un par de veces sobre la mesa de trabajo y compruebo la longitud total, 26 centímetros aproximadamente, utilizando 8 cabos de 40 centímetros aproximadamente cada uno. Ya he cortado al largo necesario para realizar mi pulsera y colocado las dos fornituras o cabuchones en cada extremo. Solo queda añadirle aquellos pequeños adornos que deseemos. En esta ocasión, un pequeño búho de la suerte y un dado en color rosa. Y ya está, un tercer tipo de cordón aprendido. ¿Os gusta el resultado? ¿Os animáis a realizar alguno de estos 3 cordones que llevamos hasta ahora en el curso? Bueno familia, me despido, volveremos como siempre en unos días con alguna otra idea. ¡Chao!